Muy buenas noches, mis amados amigos y hermanos de Catedral de la Alabanza. Les habla el hermano Miguel Jalfulén, servidor de GDC, bajo la cobertura de nuestra pastora Genoveva Navales. Todo ha sido por su gracia. Es el lema que reza para todo el mes de noviembre, para toda nuestra iglesia. Hoy día quisiera compartirles un mensaje titulado Gracias de Dios para vencer. Para esto quisiera iniciar leyéndoles un texto bíblico que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 16, que dice así: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así empezó nuestra vida cristiana, con un acercamiento, en base y en respuesta a un llamado de parte de nuestro Señor, un llamado personal. ¿Y con qué nos encontramos cuando este acercamiento se produjo? Nos acercamos con un trono de gracia, un trono maravilloso, que nos trajo tremendos beneficios a nuestra vida personal, beneficios que por cierto no merecíamos, pero que el Señor sí, en su bondad y en su misericordia, nos quería entregar. El primer beneficio que recibimos fue precisamente el regalo de la vida eterna, y a partir de allí comenzamos un andar cristiano en el cual hoy día podemos apreciar que tenemos un grande equipamiento para poder llevar adelante nuestra tarea y acompañarnos en este largo peregrinaje. Pero también en el camino tenemos que reconocer que hemos encontrado obstáculos, y yo quisiera compartir con ustedes, y los invito a meditar en 3 cargas pesadas que hoy día podríamos estar experimentando y que podrían hacer decrecer esta gracia, no de que la gracia pudiera ser mellada, sino que nosotros dejáramos de experimentar mayor gracia. La palabra del Señor nos muestra de que Jesús crecía en gracia para con Dios, para con los hombres. Y la palabra nos muestra en ese sentido de que podemos crecer en gracia, pero también podríamos decrecer en gracia. Y por eso quisiera atender a estos 3 excesos o estos 3 problemas que son cargas pesadas y que podrían hoy día estarnos afectando. Y ver la forma también de cómo podríamos nosotros vencer estas presiones. Las voy a mencionar las 3. La presión del pasado, el estrés del presente y la ansiedad del futuro. La presión del pasado. En Filipenses capítulo 3, versos del 13 al 14 dice así: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. El apóstol Pablo está empeñado en proseguir a la meta, en seguir avanzando, en seguir creciendo. El texto bíblico, precisamente en su contexto, nos muestra de que él está preocupado de seguir creciendo, de poder seguir perfeccionando su propia vida. Y es un llamado, por cierto, para todos los cristianos. Pero nos advierte a la vez también de que hay cosas que podrían estar pesando, que podrían ser presión a nuestra vida y un obstáculo, una barrera para que esto se logre. Por eso nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es decir, él está en la voluntad determinada de que aquellas cosas que son parte de su pasado y que le podrían estar perjudicando son cosas que tienen que quedar en el historial. Todos nosotros tenemos un historial en nuestra vida, un historial que estará lleno de cosas buenas, también de cosas negativas, y que bien nos pueden servir, las positivas y las negativas, para hoy día tenerlas presentes en nuestra vida y no cometer errores. El apóstol Pablo, un hombre atrapado en una religión infructuosa, se transforma en un perseguidor de la iglesia. Esto hace que en él haya un historial negativo, que inclusive cuando él tiene ese encuentro maravilloso con el Señor, un encuentro transformador, uno de los primeros cristianos que tuvo una comunicación directa con él y que es ordenado por el Señor para que lo bautice, se encuentra reticente a hacerlo, porque hay un historial del apóstol Pablo que lo marca, un historial negativo. Sin embargo, este hombre es avisado por el Señor de que él lo tiene para grandes propósitos, y que ese historial de negativo que cuenta a su haber ya no cuenta más, porque él quiere hacer algo nuevo con él. Es cierto, tiene un pasado, pero quiere transformar esta vida, la está transformando para su propósito. ¿Qué decir de hombres más atrás en la historia bíblica, como Moisés, por ejemplo? Un hombre avergonzado por hechos de su pasado, lo obligan de alguna manera a autoexiliarse por 40 años, está apartado de todo el mundo allá en el desierto,
sino un propósito elevado de vida. Sin embargo, Dios está trabajando en silencio para con él. Tiene un propósito con su vida y también con su pueblo. Es así como a partir de la zarza ardiente vemos que Dios comienza a trabajar en la vida de Moisés y comienza a la vez también él a tratar su pasado, porque tiene un presente y un futuro que desarrollar en su vida. Dios otra vez se manifiesta de manera poderosa en alguien que tiene un pasado, una presión fuerte en su vida que lo acompaña, una mochila pesada de la cual no se puede zafar. Pero Dios está para transformar aquello, porque en su gracia y en su misericordia así lo ha determinado. ¿Qué decir del apóstol Pedro? Un hombre que tuvo que superar el haber negado al Señor. Fue perdonado y fue restaurado por nuestro mismo Señor Jesucristo. Un hombre que le negó, aun cuando él en su corazón y en su mente había determinado que esto no fuera así. Sin embargo, se encuentra con su propia naturaleza humana, débil, frágil, y termina negando al Señor. Pero la historia no queda allí. Jesús está determinado a ocupar la vida del apóstol Pedro y decide tratar con este pasado que lo marca, que lo avergüenza, y lo restaura de manera personal. Y es así como lo vemos después allí en la predicación de Pentecostés, predicando con gran poder y abriendo los fuegos de la predicación cristiana de nuestra era. Segundo, el estrés del presente. En Mateo capítulo 13, verso 22, Jesucristo, explicando la parábola del sembrador, dice lo siguiente: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En palabras del rey Salomón, al leer esto y ver esta experiencia humana, nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Ya en los días de Jesús, el estrés por obtener las cosas, las añadiduras, como nosotros le llamamos, están presentes en la vida humana, en el desarrollo, en el crecimiento, en el avance. Este exceso por tener rápidamente lo que nos parece necesario hacía que los creyentes descuidaran lo realmente importante. Hoy día nos pasa a nosotros exactamente igual. El cansancio mental, emocional, físico y espiritual provocado por la alta exigencia y por la autoexigencia estaba haciendo estragos en quienes querían seguir a Jesús. Y ellos debían ciertamente ordenar sus prioridades. Tercero, la ansiedad del futuro. En Mateo capítulo 6, verso 31, Jesús, pensando precisamente y viendo y conociendo el corazón de los hombres y viendo de que ellos se ponen ansiosos precisamente por el futuro, les dice lo siguiente: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Pensando en el futuro, hoy nos hacemos preguntas muy parecidas. ¿Cómo pagaré mis estudios? ¿Cómo pagaremos el dividendo? ¿Cómo haremos ahora para comprar esa casa soñada y necesaria, dado que los intereses bancarios han subido tanto? ¿Cómo haré para ese emprendimiento que tengo en mi mente y en mi corazón? ¿Cómo resolveré aquello? La situación no es fácil para nadie. En fin, ante tanta ansiedad, Jesús dijo: no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A aquellos que caminan la vida y transitan sin tener una relación, un vínculo con el Señor. Aquellos que están privados y vedados temporalmente, al menos, así lo anhelamos, del conocimiento de Dios. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 6, en el verso 8. En palabras del apóstol Pablo, el consejo sería: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque ciertamente el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y la acción de gracia no es otra cosa sino que una declaración de fe de que aquello que yo necesito, que es realmente necesario, importante para mi vida, el Señor en algún momento en su gracia lo concederá. Mis hermanos, quiero decirles lo siguiente: hay gracia para vencer la presión del pasado. Para Moisés hubo una zarza que de pronto se encendió, que de pronto ardió. Él no esperaba nada.
Estaba en el desierto por 40 años. ¿Qué cosa importante, qué cosa elevada, superior podría ocurrir en un lugar como ese? Humanamente nada. Pero la zarza se encendió por la voluntad de Dios. Eso es gracia para vencer el pasado. Para Pedro hubo una restauración por causa de su negación. Él ya había vuelto a su oficio pasado, a su oficio anterior. Pero esa gracia fue manifestada en su perdón, en el perdón que el Señor le entregó. Había gracia en la restauración. Para Pablo hubo una transformación. Eso es gracia, que capacita para realizar la tarea del ministerio. Estos hombres vivieron esto. Y yo creo que muchos de nosotros también. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dijo el apóstol Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Moisés lo tuvo que hacer. Pedro lo tuvo que hacer. Pablo lo tuvo que hacer. También decirles de que hay gracia para vencer el estrés del presente. La palabra del Señor nos dice más bien buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas en Mateo capítulo 6, versículo 33. En buen chileno, no pongamos la carreta delante de los bueyes. Nosotros más que nadie conocemos las prioridades. Sabemos qué es lo primero. Sabemos qué es lo importante, aquello que no se puede dejar de hacer. Jesús en un determinado momento, siendo niño, siendo un adolescente, él decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él sabía buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. El ordenar las prioridades en nuestra vida es la instrucción que trae gracia y no desgracia. El que ordena las cosas, el que encuentra las prioridades, vivirá un mejor presente, pensando precisamente en el estrés que el presente nos entrega. Y tercero, hay gracia para vencer la ansiedad del futuro. Así que no os afanéis, dijo Jesús, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, verso 34. No pidamos prestado problemas al futuro. No pidamos prestados problemas al futuro. No los traigamos al presente, cuando todavía hay cosas que todavía ni siquiera han ocurrido. Ni sabemos todavía cuántos años el Señor nos permitirá vivir y estamos preocupados por aquello que va a pasar en unos años más. No nos profeticemos derrotas anticipadamente. Quiero decirles que para los problemas del futuro hay una gracia. Hay una gracia asignada de parte de Dios que se manifestará en su debido momento. En los problemas futuros, en las enfermedades futuras, en las problemáticas futuras, Dios tiene asignada una gracia particular para ese momento. Así que no traigamos al presente problemas que estarán en el futuro. Jesús lo dijo, cada día tiene su propio mal. Lo sabemos. Es algo que tenemos que internalizarlo. Más bien llevemos todas estas cargas pesadas, las del pasado, las del presente y las del futuro, a la presencia del Señor, a la intimidad. Tal como nos dice la palabra del Señor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es allí donde se resuelven estas presiones, las presiones del pasado, las presiones producidas por el estrés del presente y las presiones que genera la ansiedad por el futuro, se resuelven y se tienen que dejar allí en la presencia del Señor. ¿A dónde nos despojamos? ¿Cómo es que uno se despoja de estas cargas pesadas, de este peso que la Biblia nos habla allí en Hebreos? ¿A dónde? ¿En qué lugar? ¿A dónde tenemos que acudir? A la presencia del Señor. Es por eso que ese lugar es llamado el lugar más alto, que humanamente podría ser llamado el lugar más bajo, porque nos arrodillamos, porque nos inclinamos. Pero cuando nosotros nos arrodillamos y nos inclinamos, lo que estamos haciendo es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Será Él el que nos levante para superar y alcanzar mayor gracia, para superar estas pesadas cargas y poder gozarnos plenamente de la gracia que Él tiene reservada para cada uno de nosotros. Hermanos, será hasta una próxima oportunidad. Espero que esta cápsula de oro haya sido de mucha bendición para usted. Que el Señor le bendiga.